Empezaremos situándonos en el contexto histórico de la antigua Grecia, que va aproximadamente desde el siglo XII a.C. hasta el siglo I a.C., donde comprendemos este como el periodo que daría luz a la base de la cultura occidental, pasando por distintas corrientes de pensamiento que poco a poco fueron transformando y construyendo la civilización bajo el manto de las escuelas que fueron apareciendo en el transcurso de los siglos. Para comprender lo que vamos a explicar a continuación, tenemos que meternos en los zapatos de los griegos de la antigüedad. Ahora enfocándonos ya en lo que viene siendo el temprano desarrollo y estudio de la música como tal. El término música se refiere al arte de las musas, que se refiere tanto al arte de los sonidos como a la poesía y de la danza. No se conciben los unos sin los otros, pero para los griegos teoría y práctica musical eran aspectos diferentes. En este caso, el conocimiento teórico no era un medio para acercarnos a la práctica musical, que era un fin en sí mismo particular y único del momento. En este tiempo de la Grecia antigua empezaron a aparecer los primeros grandes pilares y figuras de filósofos, pensadores e intelectuales, que influyeron y contribuyeron grandemente con sus aportes en las distintas ramas del conocimiento. Pitágoras y las escuelas de pensamiento. Entre ellos podemos empezar nombrando a Pitágoras, un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro, que data aproximadamente desde el año 570 a.C., al cual se le atribuye el descubrimiento de las proporciones numéricas que se deducen de los intervalos entre los sonidos. Contribuyó también de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética, dejando en sí todo un legado de estudio y una escuela que seguiría los pasos del estudio musical basados en su línea de pensamiento. Su escuela, establecida en Crotona, al sur de Italia, entre sus doctrinas estaba la creencia de que todas las cosas son en esencia números y la transmigración del alma. También crearon una teoría matemática relacionada con la música, estudiando la relación entre las longitudes de las cuerdas y las notas correspondientes, los intervalos musicales con las distancias de los planetas, idea que después les llevó a suponer la existencia de una armonía de las esferas. Sin embargo, el descubrimiento de los números irracionales en esa época, necesarios para explicar entre otras cosas, no habían sido del todo comprendidos y desarrollados en esta época. Tenemos Aristóxeno, que pone de nuevo el interés en el hecho físico y matemático. Así, en la época helenística, la especulación puramente teórica pasa a considerar que es necesaria la percepción a través de los sentidos para analizar el fenómeno musical. Ptolomeo escribió un tratado de teoría musical llamado Armónica, donde pensaba que las leyes matemáticas subyacen tanto en los sistemas musicales como en cuerpos celestes, y que ciertos modos y aún ciertas notas correspondían a planetas específicos. Las distancias entre estos y sus movimientos. La idea había sido propuesta por Platón en el mito de la música de las esferas. Ptolomeo entra en el contexto de la doctrina pitagórica en cuanto a que mira los números para hacer sus afinaciones, pero resuena en la escuela de Aristóxeno porque escuchaba las afinaciones y si estaban bien, pues era porque los números que habían escogido eran los correctos. La información acerca de las escalas está lejos de ser la más completa y precisa, incluso sin tener en cuenta los pocos ejemplos musicales de la antigüedad que poseemos hoy en día. Sin embargo, teóricos como Pitágoras, Aristóxeno y Ptolomeo nos dejan sistemas de escalas con sus respectivas combinaciones, tamaños de intervalos y nombres. Los escritores antiguos dan gran importancia a la distinción entre intervalos consonantes, sinfona y disonantes, diafona. Cuando los intervalos son consonantes, si se tocan al mismo tiempo, suenan y se mezclan de una forma armónica. Estos intervalos son la cuarta, la quinta o la octava. El resto de los intervalos eran disonancias, pero se consideran aceptables en una melodía, siempre y cuando pertenezcan a una escala. Todas las escalas griegas están basadas en tetracorios, o sea, sistemas de 4 notas a distancia de cuarta. Tetracorios sucesivos pueden ser conjuntos, compartiendo la última nota, o disjuntos, separados de la última nota del primero con la primera del segundo por un tono llamado disjunción. Este último en sí alcanza la octava. Sin embargo, los tetracorios conjuntos necesitan un tono de disyunción en la parte inferior o superior para alcanzar la octava. Esto último se detalla en la leyenda que cuenta Boecio sobre cómo Pitágoras descubrió un criterio detallado acerca de las consonancias. Se dice que Pitágoras escuchó consonancias en los martillos que sonaban en una herrería. Al examinar los martillos, se dio cuenta que un martillo que pesaba el doble sonaba a la octava. Cuando pensó, se dio cuenta que podía hacer sonar la cuarta, la quinta y la octava. O sea que encontró las siguientes relaciones de los pesos de los martillos: 6, 8, 9 y 12. Podemos formar la escala de Do mayor con esa lógica, con la afinación pitagórica. Si multiplicamos por 2 una frecuencia, nos da una octava. Ahora, si lo multiplicamos por 3, nos da una octava y una quinta. No nos da 2 octavas, porque tendríamos que multiplicar la segunda frecuencia por 2, y por eso la original se tendría que multiplicar por 4. Si dividimos por 2, bajamos una frecuencia a una octava.
Entonces podemos multiplicar por 3 y dividir por 2 para encontrar la quinta de esa frecuencia en la misma octava, que sería sol. Para encontrar re, se multiplica la quinta de la quinta, o sea, encontrar la quinta de sol y restar una octava. Se hace lo mismo para la, mi y si. Sin embargo, para encontrar fa hay que buscar una quinta por debajo. Entonces se divide por 3, lo cual da una octava más quinta descendente y se multiplica por 4 para subir las dos octavas para que esté en la que estamos. Podemos ver en esta tabla lo cercano que están a nuestro sistema de afinación temperado comparando los cents, que son una unidad de medida logarítmica para medir intervalos de frecuencias pequeñas. Para comparar, 100 cents equivale a la distancia de un semitono temperado. Ahora, los griegos sabían que entre la cuarta estaban las notas, por ejemplo, mi, fa, sol, la, gracias al sistema de afinación pitagórica. Este tetracordio se le llamó diatónico por esta razón. Sin embargo, en el periodo clásico predominaron otras especies de tetracordio. Estos géneros de tetracordio tenían intervalos más pequeños o grandes que el tono disyunción y se llamaron enarmónico y cromático, los cuales tenían dos notas internas pegadas hacia la primera, a lo cual se le llamó picnon o empaquetado. Mientras el picnon del género de cromático estaba construido por intervalos cercanos a un cuarto de tono con un intervalo grande de 2 tonos por encima, el picnon del género cromático estaba construido por intervalos cercanos a un semitono y con un intervalo grande cercano a la tercera menor. Escuchen un ejemplo de tetracordio enarmónico por Aristóxeno, cromático por Didimo y diatónico por Ptolomeo. Incluso antes de Aristóxeno se hicieron esfuerzos para construir una escala maestra, en donde los estudiantes o músicos, en vez de memorizar varios modos individuales con características individuales, analizaron segmentos de una escala más grande. Al ser transpuesta, diferentes segmentos se hacían disponibles a la luz del instrumento o la voz. Los modos, al ser interpretados en función de varios centros tonales, se desnaturalizan. Se consideraba solo su construcción y no su ámbito, intervalos principales o figuras melódicas. Esta escala maestra se llama el sistema perfecto mayor. Para entender este sistema, hay que hablar de los nombres de las notas, que venían de las 7 cuerdas de la lira clásica. La más aguda, nete, le llamaban la última, probablemente porque estaba en la parte inferior de la lira. Seguía paranete, junto a la última. Trite, la tercera. Mese, medio. Lichanos, dedo índice. Paripate, junto a la más alta. E hipate, la más alta. Del hipata a la mese hay una cuarta. Y se introdujo otra nota, para mese, o sea, junto al medio, ubicada entre la mese y trite, para que entre la mese y paramese estuviese ubicada el tono de disyunción, y hubiera una cuarta desde paramese hasta la nete y formar tetracordios disjuntos. Para hacer el sistema perfecto mayor, se añadieron dos tetracordios, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, conservando los nombres de las cuerdas ya mencionadas. El tetracordio mesón es el que tiene la nota de la mitad, mese. El tetracordio dieseugmesón es el que tiene el tono de disyunción. Los dos tetracordios añadidos, de forma conjunta, son el hiperbolaion, o sea el extremo, y el hipatón, el más agudo. Finalmente, se añadió una nota más junto al tetracordio hipatón para completar las dos octavas, proslamano menos, que significa la nota añadida. Entonces, en ese sistema hay dos hipate, que se identifican por su tetracordio, hipate mesón e hipate hipatón. Lo mismo pasa con la nota nete. Está nete dieseugmesón y nete hiperbolaion. Hay que acordar que este sistema no solo va de la a la, sino que se podía transportar a otra nota y que se puede cambiar y mezclar los géneros del tetracordio para obtener diferentes sonoridades. Justo eso vamos a hacer con los modos descritos por Ptolomeo en su armónica. El alejandrino nos dejó las afinaciones de los tetracordios de varios autores griegos y además de los suyos, con sus modos sacados del sistema perfecto mayor. Los vamos a comparar con los modos del octoecos. El mixolidio va del do al do, el lidio del re al re, el frigio del mi al mi, el dorio de fa a fa, la hipolidia del sol a sol, la hipofrigia de la a la hipodórica de si a si. Finalmente, les recomiendo visitar nuestro material de apoyo, en donde hemos preparado más de 10 minutos de audios de afinaciones de los autores griegos y la audición de modos griegos según Ptolomeo con varios tetracordios. El link está en la descripción. Ptolomeo, en su tratado Armónica, habla de las tres primarias partes del alma y su relación con los intervalos consonantes, la relación con las modulaciones con respecto al tóleo, que sería la nota central, y también la correspondencia de los géneros tetracordales y las virtudes. Las tres partes primarias del alma que plantea Ptolomeo
sería la parte intelectual, la cual la asocia con la octava. La segunda, la parte sensorial, la cual asocia con el intervalo de quinta. Y por último, la parte posesiva, la cual asocia con el intervalo de cuarta. Y esto es por la distancia de los intervalos respecto a la octava. Es decir, la parte sensorial que correspondería al intervalo de quinta o a los sentidos está más cerca al cerebro o a la parte intelectual que la parte posesiva, que es la parte de los deseos del alma que correspondería a la cuarta. Y hace la misma relación con la parte de la razón que, como ya dije, corresponde a la octava, la parte de la teoría que corresponde a la quinta, y la parte concupiscible que correspondería a la cuarta. Hace la misma correspondencia con los géneros tetracordales y los componentes teórico y práctico de la vida, los cuales contienen una forma de tres partes a cada uno. Forma se refiere a las partes en las que se divide una cosa. Entonces, el componente teórico encierra el aspecto físico, matemático y teológico. El componente práctico encierra los aspectos ético, doméstico y político, y los se compara por la magnitud y amplitud de los géneros enarmónico, diatónico y cromático, y los relacionan de esta manera. El género enarmónico se corresponde con los aspectos físico y ético por la común reducción en su magnitud. El género diatónico se corresponde con el aspecto teológico y el político. Esto se debe a la magnificencia de cada uno de estos. Y por último, el género temático en relación con el aspecto matemático y doméstico. Esto es por su carácter intermedio entre los dos aspectos y el género ya mencionado. Para concluir esta investigación, me parece apropiado hacer notar lo mucho que ha resonado la herencia de los helenos en materia musical a lo largo de toda la historia. En el Renacimiento se hallaron manuscritos de tratados musicales de algunos filósofos griegos, entre los cuales se hallaba la herramienta armónica de Aristóteles. El teórico musical suizo Henrik Gladianus afirmó en su tratado sobre Capornum que había establecido ese sistema tonal compuesto por Aristóteles. Más tarde, a principios del siglo XVII, el organista alemán Andreas Bergmeister publicó un tratado en el que expone los principios del sistema temporal y recomienda su uso a intérpretes y luthiers, específicamente a fabricantes de instrumentos de tecla. Y por último, Johann Sebastian Bach se inspira en este para componer su clave bien temperado, obra que según yo termina siendo evidente el triunfo del género diatónico griego